Hola familia, bienvenidos a Monte Sion en casa. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Qué bueno que se están conectando los miércoles para escuchar la palabra de Dios. Y para comenzar yo quiero decirles que me acompañen honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora con todo tu corazón te voy a pedir que por favor repitas después de mí. Padre, yo te amo y yo amo tu palabra. Por eso el día de hoy voy a escucharla con atención, la voy a guardar en mi corazón y te voy a pedir que tu Espíritu Santo me ayude a ponerla en práctica. Yo me comprometo, Señor, a obedecerte, a poner en práctica tu palabra, porque de esa manera los resultados que tú tienes, las promesas que tú tienes, se van a hacer una realidad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues esta es la tercera semana de nuestra serie Jueces. Esta serie donde hemos estado viendo la historia de algunos jueces que vienen escritos en la Biblia, que hemos aprendido mucho. Si tú no has escuchado un mensaje anterior a la serie de jueces, yo te invito a que vayas al canal de YouTube y ahí vas a poder encontrar las dos sesiones pasadas. El libro de jueces, lo que realmente vemos es nuestra relación con Dios, pero también la relación que tenemos con el pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba en un sube y baja en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a la relación con el pecado. Resulta que llegaba un momento en que estaban bien, porque un juez estaba gobernando, pero al momento en que se moría ese juez, pues ellos volvían a la idolatría, volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y volvían a ser oprimidos y esclavos por un reino diferente, ¿verdad? Hasta que después de un tiempo clamaban otra vez y Dios levantaba otro juez y eran libertados y pasaban otro tiempo siendo libres. Y así vemos el libro de jueces, un sube y baja. Y yo lo que les decía la semana pasada es que el pueblo de Israel, aquí también en el libro de jueces, muchas veces refleja la condición de nuestro corazón. Por eso es importante ver estas historias, es importante ver la historia de los jueces y cómo el pueblo de Israel se desenvolvía al enfrentar dificultades, al enfrentar opresores. ¿Por qué? Porque muchas veces refleja nuestra condición de corazón. Y es importante ver su ejemplo para ver qué hacer y salir de problemas, salir de oposición, salir de esclavitud. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama no te expongas. No te expongas, que para mí este es uno de los temas en los que Dios me ha hablado más fuerte y yo sé que Dios te va a hablar a ti también. Y el día de hoy vamos a hablar de un hombre que se llama Sansón, que seguramente tú has escuchado algo acerca de Sansón. Sansón, el hombre más fuerte de la historia, ese hombre que mataba leones con las manos, que mataba muchísimos soldados con una quijada de burro. Tú has escuchado historias de Sansón, pero el día de hoy vamos a ver un ejemplo y Sansón es el mejor ejemplo para esto, para ver que se puede contar con el favor, el poder y la bendición de Dios y aún así no lograr cumplir con nuestro propósito. Sansón es el mejor ejemplo para ver que se puede contar con el favor, con el poder, con la bendición de Dios y aún así no lograr cumplir con nuestro propósito. Y quiero tener mucho cuidado con esto porque seguramente tú has escuchado que si tienes el favor de Dios, la bendición de Dios y el poder de Dios está en ti, tú vas a lograr proezas y vas a lograr maravillas y nadie te va a detener. Y sí, pero Sansón es un ejemplo de que él contaba con todas esas cosas a su favor y aún así vivió una vida terriblemente espantosa y el final de su vida fue horrible. Si tú has escuchado la historia, vas a estar de acuerdo conmigo y si no, ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de este hombre. Esto es algo terrible, contar con el favor, el poder y la bendición de Dios y aún así no cumplir con nuestro propósito. Esto nos dice que tenemos que poner atención a algunos detalles. Tenemos que poner atención y analizar nuestra vida, tenemos que tener cuidado con ciertas cosas para no caer, para no exponernos, como se llama el tema, y poder cumplir con nuestro propósito, vivir la vida que Dios tiene esperada que vivamos y ser hombres que cumplen su propósito, hombres y mujeres que cumplen su propósito, que llevan la voluntad de Dios a hacerse una realidad.
Entonces vamos a ver la historia de Sansón. Dice la Biblia que su papá se llamaba Manoa y su mamá era estéril, no podían tener hijos, pero llegó el ángel de Dios y se le apareció a la mujer y le dice que va a tener un hijo y ese hijo va a ser un hijo apartado para el servicio de Dios. Y dice Jueces 13:5, quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo. Ponle atención a esa palabra nazareo, desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Entonces, vemos al nuevo juez que es Sansón, vemos los opresores que son los filisteos y vemos el propósito de parte de Dios para este nuevo juez, para este bebé nuevo, Sansón, que era comenzar a rescatar a Israel de las manos de los filisteos y ejercer su función de juez. Su función de juez de ayudar a la gente, a darles visión, a darles claridad, su función de juez de revelar quizá los planes y la voluntad de Dios para cierta situación, etcétera. No solamente liberarlos, sino también ejercer su función de juez. Entonces, lo primero que yo quiero decirte es que hay una similitud en la vida de Sansón y en nuestra vida, y aquí la podemos ver. Él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Tú y yo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos parte de nuestro propósito. Y esa parte de nuestro propósito es fundamental y es que debemos de separarnos para Él. Parte fundamental de nuestro propósito es que debemos de separarnos para Él. Dice la Biblia, sed santos como Dios es santo. Dejar todas las cosas atrás, el pecado, la mala manera de vivir, los malos pensamientos y dedicarnos a Dios. Separarnos para Él. Eso se llama santidad y eso es parte de nuestro propósito. Entonces, ahí hay una similitud con la vida de Sansón. Cuando tú y yo nos convertimos en cristianos, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos parte de ese propósito y Dios quiere que nos apartemos para Él. Pero vamos a ver lo que significa ser nazareo, porque tú y yo no fuimos llamados a ser nazareos, fuimos llamados a apartarnos para Dios, pero no nazareos, porque los nazareos, fíjate con lo que tiene que ver. Nazareo es una persona dedicada a Dios desde el nacimiento hasta la muerte. Y tiene que ver con muchas reglas. Los nazareos seguían muchas reglas, incluso más reglas que el pueblo de Israel en general, que incluían estas tres principalmente: no cortarse nunca el cabello, no beber alcohol y no tocar animales muertos. Tres reglas entre muchísimas otras más, ¿verdad? Entonces, Sansón fue llamado de parte de Dios para ser nazareo, apartado para Dios, dedicado a Dios desde el nacimiento hasta la muerte, y tiene que seguir algunas reglas, entre las cuales se incluye no cortarse el cabello, no beber alcohol y no tocar animales muertos. Y a eso le agregamos todas las reglas que también tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Él no se podía escapar de ninguna de ellas. Entonces vemos a este niño, a este nuevo juez, y vemos que desde temprana edad el Espíritu de Dios estaba con él. Dice Jueces 13 del 24 al 25. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Mahnedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Desde pequeño el Espíritu Santo empezó a manifestarse en este pequeño. Y hasta este punto todo marcha bien. Vemos que el niño es consagrado para Dios, vemos que el Espíritu Santo se está manifestando en él y parece que todo va a marchar bien. El niño va a cumplir su propósito, Dios está con él, se está comportando de acuerdo a las normas y a las reglas que se establecieron para este niño, pero hay un punto clave en donde todo comienza a salirse de control. Y es a lo que yo quiero que le pongamos atención el día de hoy. Hay un punto clave donde la vida de Sansón se viene en declive y no hay punto de regreso y su propósito y su vida se vienen completamente para abajo. Y quiero que me acompañes a Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat. Ponle mucha atención ahí. Descendió Sansón a Timnat. Timnat era una ciudad llena de filisteos, no sabemos por qué descendió, no hay un propósito claro de por qué él fue a esa ciudad, pero dice que descendió porque esta ciudad estaba más baja, la altura era más baja que donde estaba Sansón, pero yo quiero que sepas tú algo y algo muy importante aquí, no solo descendió físicamente, al descender se expuso a un lugar vulnerable para su alma, para su espíritu y para su cuerpo.
Cuando Él descendió, no solo descendió físicamente, sino descendió a un lugar vulnerable para su espíritu, para su alma y para su cuerpo. Ponle mucha atención, a partir de este momento la vida de Sansón empieza a verse en caída y los problemas comienzan a partir de aquí. ¿Qué pasa en un lugar vulnerable? ¿Por qué yo digo que es un lugar vulnerable? Un lugar vulnerable es donde nuestras defensas se encuentran bajas, es donde no pensamos igual, es donde no estamos alerta, es donde tú y yo no reaccionamos como deberíamos de reaccionar, porque estamos en un lugar vulnerable para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Todo iba bien en la vida de Sansón. Todo marchaba bien. Este joven no se había cortado el pelo, seguía las indicaciones que tenía que seguir, el Espíritu de Dios se manifestaba en él, pero en este punto donde él desciende, ahí comienzan los problemas. Y a lo mejor tú dices, pues descender a Timnat no era un pecado. No, definitivamente no era un pecado. Definitivamente no hay ningún lugar donde le dijeron está prohibido que vayas a ese lugar. Pero él se estaba exponiendo a un lugar vulnerable para su espíritu, para su alma y para su cuerpo. Fíjate lo que dice Jueces 14, del 1 al 2. Cierto día, estando Sansón en Timnat, se vio atraído por una mujer filistea. Híjole. Y cuando volvió a su casa, le dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella. Consíganmela. Aquí vemos cómo un lugar vulnerable afecta la visión, afecta la capacidad de ver más allá a Sansón. Y él tenía más que claro que un ciudadano perteneciente al pueblo de Dios, un judío, no podía casarse con personas de otras tribus. Entonces esta era una mujer filistea. En el momento en que él vio a esa mujer filistea, él debió haber recordado esa ley. No podemos estar con mujeres de otros pueblos y mucho menos del pueblo que nos está oprimiendo. Una mujer filistea, pero parece que él no le importó y va con sus papás y les dice, yo la quiero, consíganme a esa mujer. Y fíjate lo que le responden sus papás. Su papá y su mamá se opusieron y le dijeron, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron. Y le dijeron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta. Aquí comienzan los problemas. Sansón desciende a un lugar vulnerable para su alma, para su espíritu y para su cuerpo. Y en el momento en que ve a una mujer, se le hace atractiva y dice, yo la quiero. Por eso es un lugar vulnerable. Porque si él estuviera en el lugar en donde debería estar, ejerciendo su propósito, haciendo lo que tiene que hacer, jamás se hubiera encontrado con esta mujer, jamás se hubiera enamorado, jamás le hubiera dicho a sus papás, consíguenmela porque yo la quiero. Pero él se expuso a un lugar vulnerable, vio a esta mujer y todo empezó a salir mal a partir de aquí. Consíganmela porque a mí me gusta. Y después sigue diciendo el versículo 5, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timnat porque regresaron a donde vivían, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timnat. Y en ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timnat, conversó con la mujer y quedó encantado con esta mujer filistea. Más tarde, cuando volvió a Timnat para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Aquí vemos otra cosa equivocada, otra desobediencia de parte de Sansón. No puedes tocar un cadáver, no puedes tocar un animal muerto porque eres un nazareo. Todo comenzó desde que ascendió a Timnat. Le gusta una mujer filistea, se va a casar con una mujer filistea, error. Mata a un león, eso no tiene nada de malo, pero después no solamente toca un cadáver, sino que come
de lo que se produjo en ese cadáver, le da a su papá y a su mamá de que coman también de eso. Entonces vemos una serie de errores, vemos una serie de equivocaciones por parte de Sansón. Todo comenzó desde que se hendió a Timnat, dice el versículo 10. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timnat, como era de costumbre de los jóvenes de alta sociedad. ¿Qué tiene de importante aquí? La palabra fiesta en el original tiene que ver con una fiesta llena de alcohol, tiene que ver con beber. Y esta fiesta duró algunos días, no fue nada más una fiesta de un día. Entonces Sansón aquí rompe otra regla y empieza a beber alcohol. Se casa con esta mujer, pero cuando va a la casa del papá de esta mujer y dice, ya dámela, pues el papá de la mujer le dice, pues ¿sabes qué? Hubo un problema, no te la puedo dar, se la di a otra persona, cásate tú con la menor, etcétera. Empiezan a haber un chorro de discusiones, Sansón se enoja, quema unos pastizales ahí de los filisteos, le amarra fuego a las colas de unas zorras y las zorras van corriendo por todos los pastizales y se queman todos los cultivos de los filisteos, se enojan, agarran al suegro y a la que iba a ser la esposa y los queman vivos. Y uno dice, ¿cómo es posible que llegó a tanto? Todo comenzó desde que se hendió a Timnat. Entonces vemos que ya tocó un animal muerto, vemos que se casó con una filistea, vemos que está bebiendo alcohol, mataron a su suegro quemado, mataron a la que debería de ser su esposa quemada y empiezan una serie de problemas. Y luego sigue diciendo en el 16:1, cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Un error tras error, tras error, tras error. Un hombre con propósito, con favor, con poder y con bendición de parte de Dios, haciendo todas las cosas mal. Error tras error, tras error. Y luego dice Jueces 16:4, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Soré. ¿Qué tiene de importante esto? Se enamoró de otra mujer filistea. No le bastó con enamorarse de alguien que no debería de enamorarse de una mujer filistea, sino que se enamoró ahora de otra mujer filistea, Dalila. Y uno dice, ¿en qué momento este sujeto lleno del Espíritu Santo, lleno de propósito, lleno del favor de Dios, empezó a tomar tan malas decisiones? Todo comenzó desde que descendió a Timnat, un lugar donde él era vulnerable en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Qué importante es esto de Dalila. Dalila es la responsable de que Sansón revelara el secreto de su fuerza. Ella en varios intentos trató de sacarle la verdad a Sansón y por favor dime tu secreto, dime de dónde proviene esa fuerza sobrenatural que tú tienes, porque hemos tratado, eso no se lo dijo, ¿verdad? Pero los filisteos han tratado de matarte, han tratado de apresarte, pero no pueden porque eres un hombre extremadamente fuerte. ¿De dónde proviene tu fuerza? Había hecho varios intentos, Sansón la había engañado en esos intentos, pero llegó un punto donde Sansón se cansó y fíjese lo que dice el versículo 19. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre filisteo para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. Por fin Sansón le dijo a Dalila, ¿sabes qué? Mi fuerza proviene de mi cabello. Mientras yo no me corte el cabello, la fuerza que proviene de Dios está en mí. Si yo me llego a cortar el cabello, la fuerza se pierde. Entonces, dejó entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó a tal punto que era un hombre completamente débil. Y si tú conoces la historia, después de esto llegan los filisteos, lo apresan, le sacan los 2 ojos y después lo amarran con cadenas, lo ponen amarrado en 2 columnas y es la burla de todos los filisteos. Los filisteos hacen una fiesta porque por fin pudieron agarrar a este hombre Sansón que había estado molestando tanto a los filisteos, que había matado a muchos filisteos, y están haciendo una fiesta porque por fin lo tienen atrapado. Y quiero que tú te imagines a Sansón, ese hombre con una fuerza sobrenatural, con una fuerza como ningún otro la ha tenido. Ese hombre lleno de propósito, de favor, de bendición y de poder de Dios, amarrado con 2 cadenas, sin ojos, siendo la burla de todo un pueblo enemigo, con una exesposa quemada viva, con vergüenza en él por la situación en la que se encontraba.
sin poder cumplir con lo que Dios le había demandado. De verdad que es una historia tremendamente horrible. Horrible. Y este es el mejor ejemplo. Yo por eso al principio te decía, este es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre lleno de favor, lleno de poder, lleno de bendición, que no pudo cumplir con su propósito y que tuvo una vida tremendamente espantosa. ¿Se puede eso? Claro que se puede. Todo tiene que ver con las decisiones que tú y yo tomemos y con los lugares a los que nos exponemos. Porque si tú y yo no nos damos cuenta en dónde nos estamos exponiendo, quizá estamos yendo a lugares vulnerables para nuestra alma, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Y a lo mejor para nosotros es cualquier lugar X, no pasa nada, todo el mundo lo hace, no veo ningún problema. La Biblia no dice que es pecado, pero es un lugar vulnerable en donde vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas. Y al final de cuentas vamos a vivir una vida, obviamente no tan terrible como este hombre, pero sí una vida que Dios no está esperando para nosotros. Y fíjate lo que sigue diciendo la historia. Al final Sansón muere en el versículo 28 al 30 del capítulo 16. Sansón muere, pero él muere haciendo una oración. Cuando estaba amarrado en esas columnas, él voltea al cielo y le dice: Dios, permíteme vengarme de estos enemigos. Una vez más, por favor, dame de tu fuerza y yo me voy a vengar. Entonces dice que fue lleno del poder de Dios otra vez, jaló las dos columnas con su fuerza, derrumbó esas columnas y esas dos columnas eran los pilares de un edificio en donde estaban todos los filisteos festejando. El edificio se vino para abajo y dice la Biblia que ese día murieron tantos filisteos, más de los que Sansón había matado tiempo atrás. Mató a muchísimos. Murió Sansón. Murió sin poder cumplir su propósito. No se espera un final así para una persona ungida de parte de Dios, para un juez con propósito, para un hombre que conocía la voluntad de Dios. No se espera un final así para un hombre que sabía qué era lo que tenía que hacer. No se espera un final así para un hombre que Dios había levantado como juez, como nazareo. Al final de cuentas no pudo liberar al pueblo de Israel, que era su propósito. Yo sé que mató a muchos filisteos. Mató a muchísimos filisteos, pero si tú sigues leyendo la historia, después de que Sansón muere, las consecuencias de haber matado a tantos filisteos ese día fueron que otra vez los filisteos se armaron de valor y vinieron, pero con más fuerza en contra de Israel. Y sufrieron muy fuerte. Entonces, ¿dónde está el propósito de ese hombre? Sí mató a muchos filisteos, pero no pudo liberar al pueblo de Israel. Entonces, qué importante la historia de Sansón. Lo importante de esta historia es esto: la caída de su vida comenzó con una pequeña decisión: descender. Y descender tiene que ver con exponerte a lugares vulnerables. Exponerte tiene que ver con ir a lugares vulnerables para tu alma, para tu espíritu y para tu cuerpo. Fíjate lo que viene en la pantalla. Estos lugares vulnerables se relacionan con personas, con emociones, con momentos y con cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te imaginas y dices: pues yo no voy a descender a Timnat, ¿verdad? Pero yo te aseguro que todas las tentaciones con las que tú has batallado, todos los pecados que no has podido deshacerte de ellos, tienen que ver con lugares vulnerables. Tienen que ver con exponer tu vida a lugares vulnerables para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo. Todo tiene que ver con eso. Mientras tú y yo estemos en un lugar seguro, con límites, y no somos expuestos a lugares vulnerables, tú y yo no somos propensos a caer en tentaciones y a caer en pecados. Y recordemos que en la serie de Jueces estamos viendo cómo deshacernos del pecado, cómo ser libres de opresión, cómo ser libres de estas cosas que nos han hecho esclavos: enfermedad, pobreza, problemas en el matrimonio, divorcio, tristeza, depresión, todo eso. ¿Cómo deshacernos de eso? Y tiene que ver con lugares vulnerables, los lugares a los que tú te expones. Y los lugares vulnerables tienen que ver con personas, con emociones, con momentos y con cosas. A lo mejor tú ahorita no relacionas nada, pero en un momento te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y vas a ver que tengo toda la razón. Vamos a ver lo que dice Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos.
a los que se encaminan a cometer pecado, a darle rienda suelta a sus tentaciones. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios y tienen muchos malos pensamientos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lugares vulnerables? Si tú te das cuenta, las personas que no son fieles en el matrimonio, y si tú conoces a alguien o si tú eres una persona que ha estado batallando con esto, date cuenta qué lugares vulnerables estás yendo. Tiene que ver con momentos. Cuando estoy solo, viene a mí una idea de agarrar el celular, de ponerme a buscar, a ver con quién voy a salir. Tiene que ver con personas. Cuando estoy con la secretaria o con mi amiga del trabajo, empiezan pensamientos y uno a lo mejor no tiene la intención de ser infiel en el matrimonio. Uno dice, no, yo soy fiel y yo no le voy a ser infiel a mi esposa y yo soy un cristiano hecho y derecho, pero el hecho de ponerte en lugares vulnerables hacen que tú estés desprotegido, hacen que no razones bien y hacen que seas más propenso a caer en ese pecado y en esa tentación. La infidelidad en el matrimonio tiene que ver con personas, tiene que ver con momentos, tiene que ver con emociones también. ¿Sabes qué? Estoy enojado porque esto y me peleé hoy en la mañana con mi esposa. Me voy al trabajo, ahí a la empresa o lo que sea, y veo a esta persona que yo sé que hay algo y me expongo a eso. Y empiezo a platicar y empezamos y ya estás en un lugar vulnerable y vas a tomar una mala decisión. Relaciones sexuales prohibidas, eso también tiene que ver con esto, con personas, con momentos, con emociones. La soledad, por ejemplo, emoción. La soledad hace que tú te expongas a un lugar vulnerable para ti. La soledad es un lugar vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que alejarte de ese lugar vulnerable, de la soledad. Para no ser infiel en el matrimonio, tienes que alejarte de ese lugar vulnerable. ¿Sabes qué? Si me peleé con mi esposa o con mi esposo en la mañana, yo sé que no puedo verme con esta persona. Yo sé que no voy a agarrar el celular porque voy a cometer tonteras. Yo sé que, no sé si me estoy explicando. Tienes que alejarte de los lugares vulnerables. Dice que tienen muchos vicios y malos pensamientos. Esto también tiene que ver con los lugares vulnerables. Muchos vicios también tiene que ver con personas. Yo sé que muchos de ustedes tienen algunos problemas, por ejemplo, con alcohol. Y a lo mejor la esposa está de que, ay, señora, ¿en qué? Ya está otra vez este viejo tomando. ¿Y cómo le voy a hacer para que deje de tomar? ¿Sabes qué? El hecho de que tú tomes y tomes y tomes y tomes tiene que ver con personas, porque generalmente tomas con amigos. O vas con el compadre y cuando estás con el compadre, es otro ambiente y te pones a tomar. O también tiene que ver con emociones. Me siento solo o me siento triste. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner a tomar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Alejarse de esos lugares vulnerables. Si te sientes solo, si te sientes triste, ver la manera de ir a lugares seguros. Hablarle a un buen amigo, salir a caminar. ¿Sabes qué? Hablarle a tu líder y decirle, oye, nos podemos ver en un café, yo te lo picho, pero necesito platicar con alguien porque me siento triste, me siento solo. Y te estás yendo a un lugar seguro y no expones tu vida a un lugar vulnerable en donde seguramente vas a tomar malas decisiones. Malos pensamientos tiene que ver también con momentos, con cosas, con emociones y con personas. La envidia y el chisme tiene que ver con personas. Cuando estoy con esta persona, ¡pum!, me sale el chisme. Y como que se desborda, ¿verdad? Como que es algo natural y empezamos a hablar de aquel y empezamos a hablar de aquel y de aquel y de aquel. Tienes que alejarte de esos lugares, tienes que poner un alto. Créeme que yo he puesto tantos límites y tantos altos y me he alejado de lugares vulnerables porque quiero tener cuidado con mi vida. Y una vez yo tenía una pareja de amigos que nos encantaba chismear. Aunque usted no lo crea, los hombres también chismean. Nos encantaba chismear y hablar mal de todo el mundo. Entonces yo dije, esto está mal, pero es algo que no puedo evitar. Siempre que estoy con ellos nos ponemos a hablar mal de las personas. O nos ponemos a hablar tonterías. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Alejarte del lugar vulnerable. Y yo tuve que alejarme de ellos un tiempo. Y decir, ahorita no. Estoy cuidándome, porque si sigo así, estoy tomando malas decisiones y no voy a llegar a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y a lo mejor tú dices, eres un exagerado, ¿cómo se te ocurre decir que haciendo estas pequeñas cosas voy a arruinar mi vida? Así empezó Sansón. Descendió a Timnat,
se puso en ese lugar vulnerable y empezó a tomar malas y malas y malas y malas decisiones, a tal punto que su vida se arruinó. Y yo sé que Sansón viene en el libro de los héroes de la fe, porque al final su fe le dio para poder romper con todos los filisteos que estaban en ese lugar, pero su vida se arruinó. Entonces tú tienes que ser una persona súper consciente de a los lugares que estás yendo. Hay personas con las que convives que te hacen daño, que las conversaciones que tienes con ellas te hacen daño. Hay sentimientos que tú tienes que te hacen daño. Hay cosas que tú tienes que te hacen daño. Cuando voy solo al Oxxo, no puedo con la tentación de comprarme unos cigarros. Pues no vayas al Oxxo solo. Tienes que ser una persona de límites. La pornografía, por ejemplo, no puedo alejarme de la pornografía. Siempre que agarro la computadora, ahí estoy viendo imágenes. Siempre que agarro el celular, estoy viendo imágenes. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Yo sé que tienes trabajo, yo sé que tienes escuela, yo sé que tienes que estar pegado al celular o a la computadora. Pues entonces pídele a tu esposo o a tu esposa o a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos o a tus mejores amigos que estén a un lado tuyo mientras tienes que trabajar. Y te alejas de lugares vulnerables. O vas a empezar a trabajar en horarios donde sabes que no vas a caer. O te vas a poner a trabajar en la sala donde sabes que pasa gente por ahí, no solo en tu cuarto. Emociones también, ten cuidado con las emociones que tienes, porque las emociones que tienes son posibles lugares vulnerables para ti. Me siento ansioso, ¿qué es lo que te lleva a hacer? A fumarte un cigarro. Me siento triste, ¿qué es lo que te lleva a hacer? Pensar mal de otras personas, envidiar. Compararte con otras personas. Todo comienza con ponerte en lugares vulnerables. Y sigue diciendo Gálatas 20, adoran a dioses falsos, que yo sé que tú y yo a lo mejor decimos no adoramos a dioses falsos, pero en la actualidad adorar a dioses falsos no significa adorar a Baal o a otros dioses que vienen en la Biblia. Uno mismo puede ser un dios. El orgullo, la autosuficiencia es un dios. Y eso también es peligroso. Practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Todo esto tiene que ver con lugares vulnerables. Pero muchas veces tú y yo nada más vemos el pecado. Tengo celos. Y no te das cuenta que te has expuesto a un lugar vulnerable. Me enojo por todo. Y no te has dado cuenta que te expusiste a un lugar vulnerable que desencadenó ese pecado. Tienes que darte cuenta de qué lugares estás yendo. Son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, como el pueblo de Israel, los cristianos somos muy propensos al pecado y a volver a nuestra antigua manera de vivir. Regresar al pecado, regresar a como antes vivíamos, regresar a como antes pensábamos, todo tiene que ver con lugares vulnerables, todo tiene que ver con no te expongas. Quédate en un lugar seguro. Pon límites. Dios en la Biblia habla tanto de límites, los límites son tan importantes en nuestra vida cristiana. Y mientras tú estás trabajando con límites, no te estás exponiendo. Y mientras no te estés exponiendo, no eres propenso a caer en tentaciones y en pecado. Y así vas a poder cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Y así vas a tener la vida que Dios espera que tengas. No te expongas. La lección del día de hoy es esa. ¿Cómo vamos a evitar esos lugares vulnerables? ¿Cómo vamos a evitar tanto pecado? ¿Cómo vamos a evitar tanto tentación? ¿Cómo vamos a deshacernos de esas cosas que nos atormentan y que ya hemos tratado de hacerlo y no hemos podido? No te expongas. La vida de Sansón, en el libro de Jueces, nos enseña que se puede contar con el favor, la bendición y el poder de Dios. Y aún así, no cumplir con nuestro propósito y tener una vida hecha pedazos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí contamos con el favor de Dios, sí contamos con la bendición de Dios y sí contamos con el poder de Dios, igual que Sansón. Contamos con propósito de Dios también, pero a nosotros nos corresponde no exponernos y poner límites. Yo sé que si me junto con esta persona, voy a hacer cosas malas. Yo sé que si no le pongo alto a estos sentimientos, va a desencadenar otras cosas. Yo sé que si no me deshago de estas cosas, voy a volver a caer en la tentación. Yo sé que, y tú empiezas a poner límites y tu vida está asegurada.
Muchas veces le dejamos todo el paquete a Dios y lo hacemos responsable de todo. A nosotros nos corresponde decidir poner límites, no exponernos y así que la vida que Dios tiene preparada para nosotros se haga una realidad. Entonces, pues ese es el mensaje del día de hoy. De la vida de Sansón podemos aprender muchas cosas, pero para mí la principal que podemos aprender es eso. Hay que poner límites, hay que ser sabios. Y si tú eres una persona que sigue batallando con pecado, que sigue batallando con tentaciones, que sigue batallando con pensamientos, envidia, comparación, celos, chismes, hablar de otras personas, enojo, que todo te enoja, tú tienes que poner atención a los lugares vulnerables. Si tú eres una persona que no puede deshacerse del alcohol, que no puede deshacerse del cigarro, que no puede deshacerse de pensamientos impuros, que por más que quiere serle fiel a su esposa, no puede, que no puede deshacerse de pornografía, fíjate en los lugares vulnerables que estás yendo y empieza a poner límites. Protege tu vida, protege a tu familia, cumple con tu propósito. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es buena para nosotros, tu palabra es alimento para nosotros. Y el día de hoy hemos visto la vida de un hombre increíble, un hombre Sansón, Señor, al que tú levantaste, al que tú le diste de tu poder, de tu favor y de tu bendición. Y Señor, la vida de Sansón nos muestra que es nuestra responsabilidad. Son nuestras decisiones las que nos llevan por el camino correcto. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todas las personas que estamos escuchando este mensaje tengamos la capacidad de escuchar la voz de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos dirige. Tengamos la capacidad de escuchar a tu Espíritu Santo y poder poner límites en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no exponernos a lugares vulnerables. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ponerle alto a esos lugares que frecuentemente vamos. Ponerle alto a quizá amigos, personas. Ponerle alto a emociones. Ponerle alto a momentos. Ponerle alto a cosas. Ayúdanos a no exponernos, Señor. Porque los resultados de nuestra vida dependen de hacia dónde estamos yendo, lo que estamos decidiendo, a los lugares que estamos decidiendo ir. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos hagas personas sabias para poner límites en nuestra vida. Y de esa manera poder vivir la vida que tú tienes para nosotros. Todos tenemos tu favor, todos tenemos tu bendición y tu poder. Pero ayúdanos a ser responsables con las decisiones que tomamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, los quiero mucho, de verdad. Todos los mensajes que hemos estado viendo yo sé que te pueden ayudar y te pueden sacar quizá de la esclavitud que quizá hayas estado viviendo durante mucho tiempo. Empieza poniendo límites. El Espíritu Santo nos ayuda a querer y a hacer. Entonces empieza a ponerte límites. Sé duro contigo. Ponte límites fuertes. Yo sé que la gente te va a criticar. Yo sé que la gente te va a decir de todo, pero recuerda que tu vida, la vida de tu familia está en tus manos. Pon límites, no te expongas a lugares vulnerables y vive el propósito de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana.
También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sion Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.